proyecto, voy a ver si lo puedo, tiene un proyecto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todos tal cual dice el senador Pichetto, los que se habían acordado, pero vamos a dejar aparte para que la senadora Odarda haga un comentario de un proyecto porque hay personas presentes a las que se le va a hacer un pequeñísimo homenaje. No pequeñísimo por pequeño homenaje, sino porque cortito, eso dije. Bueno, vamos a leer entonces todas las tablas. Estas están tablas, por eso digo. Bueno, corresponde al dictamen del proyecto de ley del senador Cobo designando con el nombre de Ruta Nacional número 40 al Libertador General Don José de San Martín en la Ruta Nacional número 40, expediente S 1313 del 16. Proyecto de ley de la senadora Odarda declarando bien de interés histórico nacional en los términos de la ley 12.665 el Memorial Malvinas emplazado en la Villa Marítima El Cóndor, provincia de Río Negro. Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso y otros aprobando la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas. Espere, a ver, sí. Es 2811 de la senadora Río Frío, no es mío. 2811 de la senadora Río Frío. El proyecto 2811 de la senadora Río Frío aprobando la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptado en la Asamblea de la OEA el 15 de junio del 2015. Eso necesitan 2/3, tablas necesitan. Bueno, entonces seguimos. ¿Son solamente esas los que tenemos? Sí. ¿Como tablas? Porque después los otros tienen modificaciones. Todos juntos, bueno. ¿Todos juntos? Sí, sí. Sí, por eso. Lo que ocurre es que habría algunos que necesitan 2/3, por eso si lo habíamos... Muy bien, lo leo todo, señor senador. Proyecto de ley del senador Perotti eximiendo del pago de derechos de importación y otros a los bienes de capital e insumos destinados a centros de desarrollo tecnológico y afines. S 1673/16. Proyecto de ley del senador Aguilar y otros creando el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino, expediente S 1009/16. Y proyectos de ley de los... ¿Dónde están? Los órdenes del día de proyectos de ley acordados en la reunión de labor parlamentaria. Proyecto de ley en revisión por el que se orden el día 27, por el que se modifica la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la prohibición de cobro en caso de baja del servicio. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Defensa del Consumidor respecto a los contratos de adhesión. Proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Reconversión de la Industria Gasífera. Proyecto de ley por el que se instituye el 4 de febrero de cada año como Día Nacional del Exilio Argentino. Proyecto de ley por el que se modifica la Ley General del Ambiente, incorporando el principio de no regresión. Es el orden del día 176. El orden del día 240, proyecto de ley por el que se modifica un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la compraventa de cosa ajena. Orden del día 266, proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Telefonía Móvil sobre el vencimiento de los créditos originados por recargo. Orden del día 292, proyecto de ley por el que se establece el relevamiento nacional de aeródromos y helipuertos públicos o privados. Orden del día 315, proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de París en la República de Francia. Orden del día 317, proyecto de ley adhiriendo a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas declarando el 18 de julio de cada año como Día Internacional de Nelson Mandela. Orden del día 348, proyecto de ley en revisión por el que se sustituye la denominación de Centro Nacional de Reeducación Social Cenareso por la de Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones, licenciada Laura Bonaparte. Orden del día 350, proyecto de ley por el que se crea el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos. Orden del día 351, proyecto de ley por el que se declara Día Nacional de los Parques Industriales. Orden del día 352, proyecto de ley por el que se establece en las fracturas de empresas prestadoras de servicios deberá expresarse si existen deudas y otorgando la opción de digitalización de las mismas. Orden del día 362, proyecto de ley por el que se instituye el Día Nacional de la Mujer Desaparecida con fines de trata.
Orden del día 390, proyecto de ley por el que se declara de interés público nacional la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios. No, ese había sido pospuesto, se había acordado posponerlo, perdón. Sí. El 397, proyecto de ley en revisión por el que se declara bien de interés histórico nacional la casa donde viviera Jorge Luis Borges en Adrogué, provincia de Buenos Aires. 398, proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Educación Nacional respecto del acceso a las ciencias de la computación y de las tecnologías de la información y la comunicación. Orden del día 399, proyecto de ley por el que se estableció el Día Nacional del Bibliotecario. Orden del día 400, proyecto de ley por el que se instituye el Día de la Acción Diplomática por el restablecimiento de la integridad territorial de Argentina y la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Orden del día 401, proyecto de ley por el que se dispone la realización de la Semana de Vacunación de las Américas en los establecimientos educativos. Orden del día 402, proyecto de ley por el que se dispone el etiquetado para la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a hacer una cosa, como tenemos, senadora Adarda, usted después, cuando terminamos de votar, hace el homenaje. Pero primero tenemos que tenemos que votar los 2/3, porque hay 2 o 3 que son tablas. Entonces, habilitamos primero. Sí, senador Rosas. Yo he planteado en labor parlamentaria, y quiero reiterar nuestra posición, más allá que se apruebe o se rechace, pero con respecto a los tratados internacionales, yo entiendo que no corresponde que nosotros, los senadores, podamos aprobarlo como iniciativa propia. Los tratados internacionales tienen que ser remitidos por el Poder Ejecutivo, que conforme a la Constitución es el encargado de las relaciones exteriores de la nación argentina. Por lo tanto, yo estoy acá hace casi 3 años, nunca vi, y se atrasó muchas veces el gobierno anterior, y me parecía correcto, lo que hacíamos nosotros es presentar un proyecto de comunicación o de declaración instando a Cancillería o al Poder Ejecutivo para que nos remita con urgencia y a la brevedad el tratado internacional firmado por el Gobierno Nacional, y la facultad que tiene, a mi entender, el cuerpo es aprobar o rechazar. No estamos facultados ni siquiera para enmendar o agregar o quitar. Se aprueba o se rechaza el tratado internacional. Esta es mi posición. Repito, no estoy en contra del fondo de la cuestión. Quiero aclarar que el fondo de la cuestión lo ha firmado el Gobierno Nacional y estoy absolutamente de acuerdo en el tema tratado por la OEA, donde adhirió Argentina, entre otros países. Lo que estoy hablando es del procedimiento y de los usos y costumbres del Senado de la Nación. Se entiende, senador. Senadora Marina Riofrío. Senador Rosas, con todo respeto, la verdad que intentamos dejar pasar algunas de sus expresiones, como recién, por ejemplo, con el tema del lenguaje no sexista. Le voy a indicar la legislación nacional e internacional que existe sobre el tema y que delata su expresión la falta de perspectiva de género, que es una cuestión legal. No es una cuestión de moda ni que nos guste a las mujeres, es legal. Con respecto a esto, veo que está muy preocupado por los usos y costumbres. Le quiero decir que tampoco es verdad que no esté basado en una cuestión formal. Este Congreso, en el artículo 75, tiene las atribuciones específicas de aprobar los convenios que firma el Estado Nacional. No dice en ningún momento que tiene que ser enviado por el Poder Ejecutivo. Lo establece como una atribución de este Congreso. Ahora, usted dice que está hace 3 años. Hoy le decía a la senadora Negreda Alonso que está, no sé, hace 15 o algo así. Yo también llevo mis años acá y lo digo por experiencia, porque yo presenté por iniciativa personal ante este cuerpo la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños, firmados por el Estado.
Y también algo que tiene mucha más relevancia, que fue darle rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que requería las dos terceras partes de este cuerpo. Y acá se aprobó. Y fue aprobado por unanimidad en diputados. No hubo ningún tipo de objeción con esto. Si usted quiere que lo llevemos a votación, lo vamos a llevar a votación. Ahora, también quiero decirle, y me obliga a su intervención a decirlo, que nosotros desde la oposición estamos haciendo, lo voy a decir en un término bastante vulgar. Senadora, diríjase a mí porque si no vamos a tener problemas. Tiene razón, señora presidenta. Estamos haciendo, digamos, la vista gorda de muchas cuestiones muy fuertes que comprometen los intereses inclusive de los territorios que representamos. Hoy mismo acabamos de votar una ley donde los funcionarios nacionales no nos dieron el impacto fiscal que iba a tener la ley sobre nuestras provincias. Y claramente va a ser sostenido, según la expresión de los funcionarios, en un 20% estimativo sobre detracción de la masa coparticipable. Es decir, que ponemos mucha buena voluntad, absoluta responsabilidad y buena voluntad para darle al gobierno esos elementos que se supone necesita para gobernar. Yo creo, senador Rosas, que fijarse e impedir y traer a discusión la aprobación de un convenio internacional sobre los derechos de las personas, los adultos mayores, la verdad me parece una desproporción. Acá no hay una retribución de la buena voluntad que tiene que reinar en este cuerpo. Así que yo acepto que usted lo ponga a consideración del cuerpo y vamos y lo votaremos. Bueno, me parece que ya están dichas, ya está dicha sí, cada uno ya dijo, no vamos a hacer de esto, no vamos a hacer de esto un debate largo porque ya está dichas las posiciones. Vamos a hacer una cosa, primero vamos a votar, pero una aclaración de 1 minuto, por favor, senador. Es que si usted empieza a contestar, después la senadora le va a contestar. Bueno, la palabra para el senador Rosas, por favor. No voy a contestar, ni estoy pidiendo que se ponga a votación. Simplemente dije, tengo derecho a pensar que no es el procedimiento adecuado. Y anticipé que estoy absolutamente de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no pretendo que se ponga a votación. No pretendo, simplemente quise dejar de manifiesto mi pensamiento, lo que yo creo que es incorrecto. Quedó claro, senador Rosas. Vamos a votar, senador. ¿Tenés la palabra? Sí, cómo no, el senador Caserio. Tengo una duda que quiero preguntarle. Los proyectos de declaración, vienen después. Comisión, ¿se votan después? Después. En otro bloque. En el otro bloque. Perfecto, gracias. Sí, senador Perotti. Presidenta, para referir que he acercado a la Secretaría Parlamentaria una modificación en el proyecto por el cual se mencionó, mejorando su redacción. Está en Secretaría Parlamentaria. Perfecto, ahí se tomará en cuenta esa versión. Bueno, entonces vamos a primero elevar la mano para votar los 2/3 de las que requerían tablas. Tenemos los 2/3 aprobados. Y ahora sí, entonces en un paquete votamos todos los proyectos. Sí, senador País. Yo voy a pedir que el proyecto del Tratado de Derechos Humanos, como tiene previsto por la Constitución una mayoría calificada, sea votado de forma independiente. Bueno, lo votamos. Si obtenemos esa mayoría calificada, debe ir con esa mención. Igual son todos por unanimidad. Bueno. Sí. Si es, vamos. Eso es para incorporarlo a los... Vamos a votar todos juntos porque hay unanimidad en los proyectos. Y que se deje la constancia de que ha alcanzado esa mayoría. Sí, ahora vamos electrónico. Por favor, sistema para votar. Se vota. Falta votar, senador Lovera.
Resultan 47 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar... perdón, senadora Odarda, 2 minutos. Bueno, gracias, señora presidenta. El proyecto que hemos propuesto para hoy, que agradezco a todos los presidentes de bloque, especialmente al senador Pichetto por haber permitido que lo tratemos en esta sesión, establece en su artículo 1, declara... Perdón, senadora, yo le voy a pedir a los senadores que por favor me aguanten un poquito más porque faltan todas las declaraciones y proyectos de comunicación, así los sacamos, por favor. Declárese bien de interés histórico nacional en los términos de la Ley 12.665, el Memorial Malvinas, emplazado en la Villa Marítima El Cóndor, Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro. Quiero agradecer también la presencia de veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Está presente el señor Rubén Pablos, que además de ser excombatiente de Malvinas, es el director provincial de veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Agradecerle, por supuesto, a todos los veteranos de guerra de nuestra provincia y de todo el país, y en especial a quien fue el gestor de este monumento, que es un verdadero testimonio de reconocimiento del pueblo rionegrino a los caídos y veteranos de guerra de las Islas Malvinas y de las Islas del Atlántico Sur, al vicegobernador Pedro Pesati, y para ello voy a leer una pequeña frase de su autoría que indica que este memorial es el faro que ilumina en el mar argentino, y eso es lo que queremos, poner el foco sobre el mar argentino a partir de nuestros héroes que al dar la vida por la patria nos está marcando que en Malvinas, en el mar, en la zona antártica, en el mar austral, en el paso bioceánico, están las zonas de interés y de conflicto más fuertes que hoy tiene el país. No debemos nunca dejar de mirar hacia el mar, porque en la medida que miremos para otro lado, es más probable que podamos perder un recurso tan importante como el que tenemos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señora senadora, y nuestro homenaje también. Y ahora vamos a hacer la lectura de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones. Vamos a leer los números nomás. Sí, por supuesto. Sí, senadora, tiene la palabra. Presidenta, quiero solicitarle se incorpore también a los proyectos de declaración uno que contempla los festejos de los 463 años de Santiago del Estero. Sí, están en las tablas, están después. En las tablas. Bueno, vamos a leer los que están sin observación. Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resoluciones sin observación. 34, 104, 276 a 282. 284 y 285, 288 a 290, 293 y 294, 298 a 301, 306 a 314, 316, 318 a 320, 322 a 324, 327, 331 y 332, 335 a 346, 349, 353 a 355, 359 a 361, 364 a 370, 372 a 374, 376 y 377, 380 y 381, 383 a 389, 391 a 395. Vamos entonces a poner el sistema para votar. Sí. Sí. Han quedado, digamos, votadas, o vamos a votar la integración de las comisiones. Después viene eso. Correcto, correcto. Vamos a poner el sistema en votación. Eso se puede votar como una alzada. Con la mano, bueno, entonces con la mano quedan aprobados todos los proyectos de declaración, comunicación que hemos leído. Ahora corresponde la ratificación de los DP 55 y 56/16 que por secretaría se enunciarán. Ratificación del decreto DP 5516 designando representante del Honorable Senado para integrar la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios, de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública Nacional. Y ratificación del decreto DP 56 del 16 designando representantes del Honorable Senado en el Consejo Federal
para la lucha contra la trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas. Primero vamos a tratar, considerando las tablas, a ver si podemos tener los 2/3. Si los tenemos, aprobado. Ahora sí votamos entonces los 2 de PES. Mano alzada. ¿Perdón? En el primero, ¿lo puedo decir? Todavía no están completados. Estamos en plena discusión. Vamos a votar entonces los 2 de P. Aprobado. Corresponde proponer la habilitación del tratamiento sobre tablas que por secretaría se enunciará. Son los dictámenes de labor parlamentaria, los asuntos de... Senadora Luna. No, son los asuntos que están en el acta de labor parlamentaria de proyectos de declaración sobre tablas, acordados en el acta de labor parlamentaria. Eso es lo que se debe votar sobre tablas y aprobar. Son los asuntos... Pero ¿no tenés la lista ahí? Sí, ese viene después. Bueno, es muy larga la lista. ¿Qué hacemos? ¿La leemos toda igual? No, se tenía que votar, es lo acordado en labor parlamentaria. Son las que leímos en labor parlamentaria. Claro, no, están en el listo. acta de labor parlamentaria. Sí. Senadora Elías. Sí, perdón. De los asuntos que figuran acá sobre tabla, hay 2. El S258116 y el S257715, que son en contra del tema de las tarifas y demás, que yo no los voy a votar. Que los bueno, ok. No están incluidos. Son los que estaban al principio, sí, están en el... Sí, senadora Luna, después viene el suyo. Sí. Vamos a levantar entonces la mano para ver si tenemos los 2/3. Aprobados los 2/3 y ahora votamos todos los proyectos de declaración sobre tablas. De declaración sobre tablas aprobados, los proyectos de declaración sobre tablas que acordamos en labor. Falta y ahora falta este. Sí, ahora viene el que va a enunciar el secretario dictamen en el proyecto de resolución de la senadora Luna declarando interés y disponiendo la reimpresión de 1000 ejemplares del libro de Monseñor Angelelli, Encuentro y Mensaje Poemas, expediente S 2130/16. Y el que la senadora Capelletti también exactamente hizo mención hace 5 minutos. De senador de Turres de Capellini. Muy bien. Capellini, exactamente. Hacemos primero los 2/3, ya están, y hacemos la votación. Aprobados también. Y no habiendo más temas que considerar, se queda levantada la sesión. Muchas gracias a todos y felicidades. Acaba de finalizar la sesión en la que se aprobaron distintos proyectos de ley. Uno de ellos es para darles a las pymes incentivos fiscales con el objetivo de fomentar su actividad. El proyecto fue aprobado con 54 votos a favor y ninguno en contra. Entre otras cosas, la iniciativa elimina la ganancia mínima presunta a partir del 2017 y da deducciones en un 10% de las inversiones del impuesto a las ganancias. Hay que tener en cuenta que las pymes representan el 80% del mercado laboral en el país. Otro proyecto que se aprobó le otorga incentivos fiscales a la fabricación de autopartes. Aprobado con el 54% de los votos positivos, ninguno negativo y ninguna abstención. El proyecto busca generar nuevos puestos de trabajo y nuevas pymes, bajar el déficit de la balanza comercial y sustituir importaciones en la fabricación. En la actualidad, la industria automotriz utiliza el 17% de autopartes nacionales. El proyecto propone llegar al 30% y generar 120.000 nuevos puestos de trabajo. Tanto el proyecto vinculado a las pymes como el de las autopartes ya contaban con el visto bueno de la Cámara de Diputados, por lo que se convirtieron en ley en el día de hoy y pasarán al Poder Ejecutivo para su reglamentación.
El tercer proyecto, aprobado con 54 votos positivos, ninguno negativo y ninguna abstención, está relacionado con la fabricación de agropartes y fue presentado por los senadores santafesinos María de los Ángeles Agnún y Omar Perotti. Este proyecto está en línea con el decreto 379, que actualmente legisla esa área. Al comienzo de la sesión se sometieron a votación 4 proyectos de comunicación vinculados al tema tarifario. Estos proyectos se aprobaron con 42 votos afirmativos y 13 negativos. Además, sobre el final de la sesión se aprobaron una serie de proyectos de ley, declaración, resolución y comunicación sobre tablas. Y se ratificaron 2 decretos presidenciales.